Buenas tardes, Iglesia Jesús el Buen Pastor, hermanos, Dios les bendiga. Estamos felices de poder estar aquí en la presencia de Dios, en la iglesia, en esta reunión, para glorificar el nombre del Señor. Sean bienvenidos todos. Damos la bienvenida, como decía Jonathan, a Jairo. Bienvenido desde Atlanta, Georgia, nos visita. Y también damos la bienvenida a todos los hermanos que nos ven a través de esta transmisión o nos van a ver en diferido. Sean bienvenidos a la presencia del Señor. Les voy a invitar que se sientan los que están de pie y démosle gracias a Dios. Vamos a orar y vamos a glorificar su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia agradeciendo este momento y pidiendo en el nombre de Jesús que te manifiestes, tu palabra sea dada conforme tú la envías, Padre, para que lleve fruto, para que lleve esa esperanza que cada uno de nosotros necesitamos. Te glorificamos, te damos la gloria, la honra a ti, oh Padre, y lo pedimos en el nombre de Jesús y lo recibimos por fe, por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, vamos a entrar al tema. Esta tarde vamos a hablar acerca de la carta de Pablo a Filemón. Es una de las cartas que Pablo envió. Total fueron 4 cartas. Pero esta carta yo le llamaría la carta del perdón. Porque el apóstol Pablo hace énfasis en esta carta en muchas cosas que son realmente necesarias en la vida del cristiano, pero también nos deja ver que la voluntad de Dios es que perdonemos. El Señor, cuando los discípulos le dijeron enséñanos a orar como tú oras, en su enseñanza Él dice: Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. Entonces el perdón no es una sugerencia, el perdón es un mandamiento. Porque dice también en Mateo 18 que si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. Entonces el perdón no es, como le digo, una sugerencia, es un mandamiento. No perdonamos porque sentimos o porque querramos hacerlo, sino lo vamos a hacer porque somos obedientes a la palabra de Dios. Entonces, esta carta es dirigida del apóstol Pablo a Filemón. ¿Quién fue Filemón? Empecemos por ahí. Filemón fue un varón que vivía en Colosas. Probablemente Filemón era un hombre griego, pero convertido al cristianismo. Filemón era un hombre acaudalado, un hombre rico, que tenía muchos siervos que eran esclavos, porque en ese tiempo la gente tenía esclavos. Este hombre era acaudalado, rico, tenía muchos siervos, muchos esclavos, y era un líder importante de la iglesia de Colosas, a la cual él perteneció. Fíjense que Colosas, según los mapas, según la Biblia, Colosas era una pequeña ciudad ubicada en el valle del río Lico, al este de Éfeso, en la actual Turquía, el día de hoy. La carta de los colosenses fue escrita por el apóstol Pablo con la actitud, con la acción de fortalecer la fe de ellos y también de combatir las falsas enseñanzas que ya estaban propagadas en ese tiempo. El apóstol Pablo se dice que físicamente nunca pudo ir a visitar a estos hermanos, pero les hizo una carta. También a Filemón específicamente le hace este llamado, le hace esta ordenanza. Lo vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo propone a este siervo.
También vemos que el nombre de Filemón, fíjese, el nombre de Filemón, él tenía una familia muy bonita, Filemón. Su esposa se llamaba Apia y su hijo se llamaba Arquipo. Y es muy importante que cuando nosotros estudiamos la Biblia, estudiamos la palabra de Dios, también nos fijemos en los nombres. Porque el significado de Filemón es una persona afectuosa, quería decir una persona amorosa, una persona amable y una persona hospitalaria. Él estaba relacionado también con un varón que se llamaba Epafras. Epafras, su nombre significa dedicado. Según la Biblia y según la historia, Epafras conoció a Pablo en Éfeso, en una de las visitas que el apóstol Pablo hizo a Éfeso. Y en esas visitas del apóstol Pablo, Epafras, que también era originario de Colosa, recibe a Jesucristo como su Salvador y se hace creyente y seguidor de Jesús. Luego que él sale de Éfeso, regresa a Colosa y funda la iglesia de Colosa. Cuando él funda esta iglesia, él decide, por diferentes circunstancias, hacerlo en la casa de Filemón, ya que me imagino que Filemón tenía quizá finca, quizá tenía tierras, tenía un lugar a donde este siervo Epafras, que quiere decir dedicado, encontró un lugar. Y como dice su nombre, Filemón era un hombre hospitalario. Además tenía los medios económicos. Y seguramente le dijo, vente aquí a mi casa, aquí vamos a hacer algo y vamos a fundar la iglesia aquí. Y él con su familia, la hermana Apia, que también la saluda el apóstol Pablo, que por cierto Apia quiere decir una mujer piadosa. Eso significaba su nombre, piadosa. Y ellos tenían a su hijo, Arquipo, que también su nombre significa el jinete del caballo líder. Eso significa Arquipo. Fíjese qué interesante, ¿no? Pero vemos que Filemón tenía una familia bonita, tenía una relación con Epafras, el fundador de esa iglesia y seguramente el pastor. Pero luego suceden cosas inesperadas, cosas que a veces nos depara la vida, cosas que no esperamos. Y cosas que, como aprendíamos el domingo pasado, que están en la voluntad de Dios permisiva. Cosas que uno no espera que pasen. Pero ¿por qué Dios las permite? Porque Dios siempre tiene un propósito en lo que sucede. Un propósito. Como aprendíamos, le comentaba a Giovanni después de la prédica el domingo pasado, que lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que los misterios son de Dios. Y lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos, dice la Escritura. Pero cuando vamos y revisamos la historia de Abraham, platicábamos y pensábamos, ¿qué tal si no hubiera nacido Ismael? ¿Qué tal si Sara no le hubiera propuesto a Abraham que tuvieran un hijo con la sierva? O que Abraham simplemente le hubiera dicho a ella, no, vamos a esperar en Dios. ¿Qué hubiese pasado si Ismael no hubiera nacido? No tuviéramos esos conflictos en el Medio Oriente en este momento. No estuviera Israel rodeado de enemigos, porque Israel iba de seguro a nacer de Isaac, el hijo de la promesa, y luego de Jacob, y de los hijos de Jacob venía Judá, y de Judá pues es lo que tenemos ahora en el Medio Oriente, Israel, pero no solo Judá, sino las 12 tribus, los hijos de Jacob. Dios tenía un propósito, pero Dios tiene una voluntad permisiva.
Y a Dios nadie le arruina sus planes. Aunque pasen cosas inesperadas, Dios siempre tiene una salida, como dice la Biblia. Dios permite la prueba, pero con la prueba, la salida. Entonces veamos aquí, sigamos con respecto a Filemón. El apóstol Pablo escribe esta carta y es una de las 4 epístolas del apóstol Pablo que escribió durante su primer encarcelamiento en Roma. O sea que el apóstol Pablo no escribió esto sentado en una playa con una limonada, con una sombría y esperando que le llevaran comida. No, estaba preso. Claro que en el primer encarcelamiento de Pablo dice la Biblia que le habían rentado una casa y que la guardia del César, la pretoriana, lo cuidaba. Estaban encadenados a él, pero por lo menos ahí él estaba tranquilo y le dejaban que viniera la gente a visitarlo, y ahí él escribió esta carta a Filemón. Es una de las cartas más cortas del apóstol Pablo, pero no la única. Fíjese que también las otras epístolas que él escribió estando preso fue Filipenses, Colosenses y Efesios. Y también hubieron otras cartas personales que el Señor le permite a Pablo escribirle a un anciano llamado Tito. Y 2 cartas personales a un joven llamado Timoteo. 3 cartas más. Ahora, Filemón seguramente era un hombre de una mediana edad. Fíjese cómo el Señor le permitió a Pablo instruir a personas jóvenes de mediana edad y ancianos como Tito. Pero el apóstol Pablo era un hombre que amaba la obra de Dios, amaba al Señor, y que él mismo dijo: yo quiero terminar mi carrera con gozo. Pero ¿cómo una persona puede mantenerse con gozo? ¿Sabe cómo? Perdonando. Una persona que perdona, que cuando se acuerda lo que le dijeron fulano o sutano y no siente aquí algo que le lastima, es una persona feliz, una persona que está con gozo. Por eso viene el dicho que dice: si te dan limones, ¿qué hay que hacer? Limonada, ¿verdad? Hacer limonada, y a la limonada se le pone un poquitito de azúcar, ¿no? No mucha, porque no es buena el azúcar, mucha azúcar. Pero se debe de arreglar el asunto. Y también hierbabuena, dice mi esposa, mire. Y ya se hace un mojito sin alcohol. Fíjese, ¿cómo debemos nosotros de pedirle a Dios la sabiduría? Porque en la vida nos van a pasar cosas que Dios las va a permitir. Entonces, cuando vemos esto, dijimos que el fundador de la iglesia en la casa de Filemón fue Epafras. Y Epafras fue un hombre dedicado a lo que el Señor le mandó por medio del apóstol Pablo. Vamos entonces a leer en Filemón, capítulo, que es el único capítulo que tiene, el 1, ¿verdad? Es una carta, acompáñeme. Y dice así: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está ¿en dónde? En tu casa. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Ese es el saludo. Entonces Pablo está consciente de que ellos son una familia de ministerio. Porque es cierto que Epafras fue el fundador, el que Dios usó para fundar esa iglesia, pero al final de la carta vamos a ver que Epafras no estaba presente en ese momento, en ese tiempo. Y por eso es que viene el apóstol Pablo y anima a Arquipo a que cumpla su ministerio, porque aparentemente el que estaba de pastor en ese momento era Arquipo.
en la casa de su papá, de su mamá y de todos los hermanos que se reunían ahí. A él lo habían dejado de pastor en ese momento. Por eso el apóstol Pablo lo llama colaborador a Filemón. Y luego dice a Arquipo, nuestro compañero de milicia. O sea, lo está reconociendo como un ministro de Dios, al hijo de ellos. Luego dice, doy gracias a Dios siempre haciendo mención de ti, Filemón, en mis oraciones. Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, pero a todos los santos. Entonces, yo siempre he tenido claro en mi corazón, como muchos ministros deben de tenerlo claro, que nosotros servimos a Dios. Pablo dijo, yo no soy siervo de hombres, yo soy siervo de Cristo. Pero cuando tú sirves a Cristo, sirves a los hermanos. Por eso es que el Señor les dio la enseñanza a sus discípulos cuando ellos querían sentarse uno al lado derecho, el otro al lado izquierdo, pensando, voy a tener una buena posición. El Señor le dijo, aquí en la tierra, sí, aquí en la tierra los nobles se visten con pues ropas carísimas y en palacios y tienen siervos y todo el mundo los sirve. Pero en el reino de los cielos no es así, dijo. En el reino de los cielos, los que están en la tierra y que sirven al reino de los cielos, dijo, el mayor tiene que servir al más pequeño. Y él dio el ejemplo porque dice que él le lavó los pies a todos sus discípulos, siendo el más grande de todos. Dicho eso, entonces entendemos que este hombre servía y amaba, tenía fe en Cristo, pero como leía Ariel, su fe tenía obras, no tenía una fe muerta, tenía una fe con obras. Amaba, confesaba su fe, pero se oía hasta Roma, donde estaba Pablo, que él también hacía lo mismo y servía a todos los santos. Por eso era hospitalario, en su casa pasaba mucha gente, iban a la iglesia y él ahí estaba, sirviendo a Dios y sirviendo a los santos de Dios. Ahora vamos con Arquipo. Aquí hay algo muy interesante que está en Colosenses 4:17. Y fíjense que lo que le dice el apóstol Pablo, dice, y decida Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Entonces en ese momento Arquipo estaba fungiendo como pastor, pero comienzan a suceder cosas que básicamente iban a desequilibrar el hogar de Filemón. Y entonces Pablo tiene que intervenir. Y veamos aquí, vamos a ver algo más. Filemón tenía una familia unida. Y eso me hizo recordar lo que Josué dijo en el capítulo 24 de su libro, que lleva su nombre en el verso 15. Escogeos a quien sirváis, pero yo y mi casa, que dice, serviremos al Señor. Eso quiere decir que un padre como Filemón pudo comprometer a su familia y a sus hijos, y ahí vemos después al hijo sirviendo a Dios. Pero Filemón como padre, quizá él no fue líder de la iglesia, quizá él no fue pastor, pero su hijo sí lo fue. Llegó a ser el líder, pero la decisión la tomó el padre. Decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces debemos de tomar eso en cuenta, hermanos, que cuando cantábamos esta tarde, los niños estaban ahí cantando, tienen que aprender. Los niños tienen que aprender también a ofrendar. Pero ¿quiénes son los que van a dar el ejemplo? Pues los padres. Ellos van a ver. Seguramente Arquipo vio muchas cosas de su papá, sí, y dijo, no, yo voy a ser ministro. Y él no sabía quizá que el Señor lo había escogido, pero a su tiempo el apóstol Pablo le dice, decida Arquipo. O sea que Pablo se preocupaba por los ministros, decía,
Yo estoy preocupado por Arquipo, yo sé que él está ya fungiendo en el ministerio, pero díganle, por favor, díganle, recuérdenle que cuide el ministerio que Dios le dio para que lo pueda cumplir. Veamos el papel de Filemón como hijo de Dios. Vea lo que dice la Escritura. Dice aquí: porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz. O sea, una fe viva, una fe que no solamente tenga obra, sino que alcance a otros, sea eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo, hermano, le dice. Entonces, nosotros debemos de llegar al conocimiento de lo que tenemos. Nosotros tenemos a Cristo. Tenemos a Jesucristo y como lo tenemos, nosotros tenemos un potencial grande y tenemos el poder de Dios. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y por eso cuando el apóstol Pablo habla de la voluntad de Dios, habla de renovar la mente. Cambien de forma de pensar, cambien de forma de actuar, pero conforme la mente de Cristo. Jesucristo perdonó, Jesucristo cuando reprendió, dice, a los judíos, no se está refiriendo al pueblo de Israel, se está refiriendo cuando dice a los judíos es a los religiosos, a los líderes religiosos de Israel los reprendió fuertemente, pero al pueblo no. Dice que él cuando vio aquella multitud, se conmovió en su corazón porque los vio como ovejas sin pastor. Y les dijo, siéntenlos a todos y denles de comer. Y le dijo Felipe, pero ¿cómo? Si el sueldo de un año no nos va a alcanzar para alimentar toda esta gente, y aunque nos vayamos todos a comprar el pan, no se va a poder, Señor. Le dijo, siéntenlos. Y hizo la multiplicación de los panes, de los peces, pero porque a él los vio con amor, los vio como ovejas sin pastor. Entonces, esas son las actitudes que nosotros debemos de aprender y de imitar de Jesucristo. Otra cosa que el apóstol Pablo nos recomienda es llamar a celos a los judíos. ¿Sabía eso? ¿Sabía que nosotros tenemos también el mandamiento de llamar a celos a los judíos? Lo digo como un paréntesis en el tema. ¿Cómo los vamos a llamar a celos? Israel en este momento está viviendo uno de sus peores momentos. Atacados por todo el mundo los odia. Hasta mataron 2 jovencitos, hermanos, que estaban por casarse en Washington esta semana, y solo por ser judíos. Eso fue. Estamos viviendo lamentablemente lo que se vivió en los años 39 y 40 en Alemania y en Europa, que comenzaron a matar judíos solo por ser judíos. Pero lo que la gente no se da cuenta, lo que la gente no, como dice alguien, un poeta dijo, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Un famoso poeta español. Entonces hay que conocer la historia. ¿Sabía usted que la Biblia es un libro de historia? Pero es un libro vivo. No solo es historia, es vivo. Es un libro que se renueva cada día, todos los días se renueva, pero es historia también. Dijo el escritor de Eclesiastés, ¿y qué será en el futuro? Lo que ya fue, dijo. Eclesiastés 1:9, si lo confirman ahí. Así dijo. ¿Qué es lo que será? ¿Qué va a suceder? Solo voltea a ver a la historia. Y es lo que estamos viviendo hoy. En los años 40 comenzaron a perseguir a los judíos. Pero ¿sabe quiénes siguieron después de los judíos? Los gitanos. ¿Y sabe qué siguieron después de los judíos? Porque mataron
como 6 millones de judíos en los campos de concentración. Pero muchos olvidan que también mataron más, gracias, Eclesiastés 1:9, ¿verdad? Pero también olvidan que mataron más de 7, 8 millones de personas no judías, entre los cuales habían gitanos, entre los cuales habían homosexuales. Por eso cuando veo a los homosexuales ahí, Free Palestine, digo yo, si vienen aquí, ellos van a hacer los siguientes. Homosexuales, gente que tenía algún defecto físico, y después se fueron todas las razas que ellos consideraban que eran inferiores. Entonces siempre vienen primero por los judíos. Si acaban con los judíos, sigues tú. Entonces, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Por eso nosotros como iglesia, primeramente somos llamados a orar por el pueblo de Israel, bendecir el pueblo de Israel y ayudarlos en todo lo que podamos, pero también llamarlos a hacerlos. Ahora que Israel está en esa situación tan difícil que viven, ellos están más sensibles al evangelio. Escuchaba esta semana y me admiré y dije, pero ¿cómo esto se me había pasado? Que mucha gente judía está regresando a Israel, de Estados Unidos, de la Argentina y de muchos otros países por causa de lo que sucedió, así como, o sea, no por lo que sucedió esta semana, pero porque la persecución ya comenzó en diferentes lugares y países donde hay judíos. Entonces muchos han optado a decir, vamos, hagamos alea, vámonos para Israel, y muchos de ellos son cristianos, judíos cristianos, mesiánicos, y muchos de ellos hablan hebreo, y están en Jerusalén predicándoles a sus compatriotas judíos que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías. Y ya los rabinos, los que andan de sombrerito y todo, ya están un poco preocupados, pero no pueden hacer nada porque son judíos. Y yo le decía, hace 2 semanas hablamos de los 144,000, ¿no será que el Señor ya comenzó a sellar a eso y los comenzó a mandar? Posible. Pero cuando vemos aquí, dice, volvamos aquí a Filemón, dice, porque oigo que tu amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos es una fe admirable. Tienes que tener conocimiento, y eso que le acabo de decir es tener conocimiento. En una ocasión hablaba con una persona judía y yo le hablaba del Señor, le hablaba de muchas cosas, y me dijo esta persona ya mero celosa, me dice, tú deberías de ser judío, me dijo. Pues, pero no lo soy, le digo, no, pero no lo soy. Pero le digo, pero no puedo ser menos judío que Jesús, le digo, porque Jesús es mi Salvador y es mi Señor. ¿Usted sabía eso? Que nosotros, el evangelio es un evangelio judeo cristiano. Y el Señor ha permitido que nosotros entremos y seamos injertados en el árbol, dice el apóstol Pablo. O sea que nosotros con Israel somos una sola familia, los cristianos. Porque si no tuviéramos nosotros a los profetas y las promesas que Jesús nos dio, pues no fuéramos ignorantes, estuviéramos perdidos. Pero el Señor se las dio, las promesas, los profetas a Israel, y como Israel endureció el corazón, vino a resultar para bendición nuestra, y ahora nosotros somos creyentes en Jesús. Entonces se ponen celosos cuando uno le dice Jesús es el Mesías y nosotros creemos en Hashem Adonai. Pues ellos dicen, pues si ese es nuestro Dios, pues también el de nosotros, el Padre. Nosotros lo conocemos como Jehová. ¿Sabe usted que la palabra Hashem en hebreo quiere decir Señor? Porque ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios. No se pronuncia en hebreo. Por eso a veces se enojan cuando nosotros leemos la Biblia y dice Jehová. Pero en realidad es un derivado, pero
Así lo conocemos nosotros a Hashem, como Jehová. Pero este hombre tenía conocimiento de todas estas cosas. Filemón era un hombre conocedor. Es importante el conocimiento, hermano, porque la Biblia dice, por causa del conocimiento, mi pueblo perece. Por eso hay que preocuparnos, y hay hermanos cristianos que hay que enseñarles y decirles, mira, no te dejes meter ese cuento, porque ese es un cuento que han metido, que nosotros idolatramos a Israel. Nosotros no idolatramos a Israel. Pero hay que enseñarle a la iglesia de Cristo que hay que orar por Jerusalén, que hay que bendecir al pueblo de Israel y que pidamos, ¿sabe qué? Por la paz, pero también evangelicemos a los judíos. Evangelicemos. Cualquier persona en este país, hay mucho gente de todos lados. Aquí tenemos la oportunidad nosotros que el Señor le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen, porque aquí encontramos gente de todos lados, de África, de Asia y judíos. Entonces, evangelicemos. Tengamos la oportunidad, tengamos ese conocimiento como lo tenía Filemón. Luego vea lo que dice el verso 7, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo de tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano, le dice. Mira hasta dónde has llegado, tu fe, tu eficacia, tu conocimiento. Tú no haces acepción de personas. A mí que soy judío me amas como el apóstol, como el enviado a los gentiles. A los hermanos de Colosas los amas por ser gentiles, a los que pasan por tu casa los amas por ser extranjeros. Tienes el conocimiento de la verdad, tienes el conocimiento del amor y los has confortado tú, le dice. Fíjese que lo está elogiando, pero después de hacerle ese elogio viene la apelación que le hace. Y luego viene a hacerle una apelación por Onésimo. ¿Y sabe qué quiere decir el nombre Onésimo? Quiere decir útil, una persona útil. Y como que Onésimo era no cualquier siervo de él. Parece ser, algunos eruditos piensan que Onésimo era un administrador de los bienes de Filemón. Porque Filemón era una persona rica, acaudalada. Y parece que hubo un problema por el lado económico. Como que Onésimo, como un administrador de confianza, le falló a su jefe. Y entonces Filemón, al darse cuenta de eso, ¿sabe qué hizo? Lo metió preso. Y cuando meten preso a Onésimo, da la casualidad que lo llevan a Roma y lo van a meter en la misma celda de Pablo, donde lo tenían preso a Pablo. Y ahí conoce Onésimo a Pablo de una manera como no lo conocía. Había escuchado hablar de él. Seguramente Epafras les predicaba y les decía, el apóstol Pablo dice esto, lo otro, y lo conocía de oídas, pero ahí lo fue a conocer personalmente. Y luego vea lo que dice en su apelación. Quiero ver si está aquí. Bueno, se la leo yo. Su apelación fue esta. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, le dice, para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo anciano, y ahora también prisionero de Cristo. Le dice lo siguiente, te ruego por mi hijo Onésimo, el útil, a quien he engendrado en mis prisiones,
el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil para ti y para mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Fíjese cómo el apóstol Pablo hace una referencia como un mentor y como él dice, mi hijo. Todos en la vida necesitamos una figura paternal, todos, en la vida. Gracias a Dios por los que tuvimos un papá y por los que todavía lo tienen, hay que apreciarlos, ¿verdad? Y cuando usted le ve las canas a su papá o a un señor, no por gusto las tiene, sino que la misma Biblia dice que son la corona de él también, la sabiduría, lo que ha aprendido en la vida. Entonces, hay gente que por causa de una figura paternal comete tantos errores. Seguramente Onésimo quizá padecía de no tener una figura paternal, pero la fue a encontrar con Pablo en la cárcel. Y Pablo le dice, como un mentor, le dice, mira, como una figura paternal, le dice, lo restaura espiritualmente, recibe a Jesucristo, lo instruye y luego le escribe a Filemón y le dice, Filemón, tienes que perdonar. Yo sé que este te fue inútil en un tiempo. Onésimo, el que por nombre llevaba útil, te fue inútil, quizá porque te robó, quizá porque te estafó, quizá porque te diste cuenta de tus números en tu negocio y te diste cuenta que te hizo algo, te faltó. Pero ahora te pido que te lo envío en persona y recíbelo como mi corazón, le dice. Y recíbelo como mi hijo. Y lo que me llama la atención es como Pablo le dice en el verso 10, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte hacer lo que conviene. No obstante, por causa del amor que tengo, te ruego. ¿Qué diferencia, no? Porque más adelante Pablo le dice, pero yo creo que yo he hecho algo. Tú me debes a mí, Filemón. Tú me debes. Pero yo lo único que busco, yo no busco beneficiarme de ti económicamente, no. Yo lo que busco es que tu corazón sea sanado, que perdones y que a este pobre hijo mío que ahora que te es inútil, lo vuelvas a hacer útil, que le des una oportunidad más. ¿Qué diferencia, no? Como cuando hay ministros, entre comillas, que llegan a la gente, pero a desfalcar a la gente. Y hasta se agarran de este verso que dice, tengo autoridad para mandarlas, así que usted me da 100, usted me da 100 y aquel tanto. Y se van con las bolsas bien llenas, porque lo que buscan es beneficiarse del dinero. El dinero es su Dios. Un verdadero ministro habla como Pablo. Y le instruyo yo como pastor para que usted sepa. Es mejor que sepa la verdad para que cuando alguien le venga con la mentira, usted diga, no, eso no es así, ahí está en la Biblia. Yo le estoy hablando, no mi opinión, le estoy mostrando con la palabra qué era lo que buscaba Pablo. Le dice, sí, yo tengo mucha libertad para mandarte, para que lo hagas y para mandarte a hacer lo que conviene. Pero no lo voy a hacer, le dice, sino que te ruego. Mira, le dice, te ruego, yo soy un anciano. Y aquí podemos interpretarlo de dos formas. Quizá Pablo ya era un anciano de edad, pero también Pablo podía ser un anciano espiritual, un mentor, una figura paternal. Y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Vea esto, luego le dice, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como que fuera mi corazón a quien hubiera querido retener conmigo. Le dice, mira, a Onésimo
Mira, Filemón, a Onésimo yo mejor quisiera mantenerlo aquí conmigo. Pero tampoco le dice, lo voy a mantener en la cárcel, ya le dieron libertad. Pues ahora recíbelo. Y dice aquí, lo quisiera mantener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por causa del evangelio. Pero no, le dice, no lo voy a hacer así. Le dice, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Fíjate el respeto. El apóstol Pablo está demostrando un gran respeto para Filemón. Le está diciendo, mira, ahora que lo van a sacar de la cárcel, te lo estoy rogando que lo recibas, y no quise hacer nada sin tu consentimiento. Vemos que la Escritura nos enseña una norma de respeto. El apóstol Pablo respetaba y amaba mucho a este hombre Filemón. Y le dice, para que tu bondad no fuera como por obligación, no por compromiso, sino por tu propia voluntad, le dice. Porque quizá, vea esa porción, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo. Ahí está la voluntad permisiva de Dios. Quizá Filemón hubiera tenido un buen administrador de sus bienes en Onésimo, pero Onésimo nunca hubiera llegado al conocimiento de Cristo. Pero entonces Dios, en su voluntad permisiva, permitió que Onésimo cometiera un robo o un error fuerte, que fuera a parar preso, pero ahí le tenía al apóstol Pablo como una figura paternal, como un mentor, para que recibiera a Cristo. Y ya después que recibe a Cristo, le dice, ahora te lo devuelvo. Fíjese cómo son los planes de Dios. A veces uno no entiende. Por eso, cuando nos pase algo, no se ponga a protestar de primeras, sino digamos, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué? ¿Qué tal le quitaron el trabajo? Y usted estaba haciendo bien las cosas y todo va bien y uno se queda ahí, ¿pero por qué? Si yo no hice nada malo, yo estaba haciendo las cosas bien hechas. Pero ahí entra la voluntad permisiva de Dios, porque quizá Dios permitió eso para llevarte a un lugar, hablar contigo, señalarte algunas cosas que no podías ver, pero luego te va a regresar. O te va a regresar a ese lugar o te va a llevar a algo mejor. Porque la Biblia dice que el Señor le dice a una de las iglesias, a la Filadelfia, le dice, yo soy el que abro la puerta. Y cuando yo la abro, nadie te la va a poder cerrar. Pero también yo soy el que cierro. Y cuando yo cierro, ni el presidente de los Estados Unidos la puede abrir. Así es Dios. Entonces, permitió que Onésimo cometiera un error muy grande, fuera a parar a la cárcel, pero luego va de regreso. Y hasta con carta de recomendación. Ahora eso no se usa mucho aquí, ¿no? Pero en la antigüedad, la gente llegaba a un lugar y le decía, ¿y usted quién es? Soy fulano de tal. ¿Y quién lo recomienda? Y sacaba su carta. Fulano de tal. Así llegó Onésimo con Filemón, con carta de Pablo. Y vea lo que le sigue diciendo el apóstol Pablo. Interesante. Quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir, y esta vez para siempre. Que lo recibas como un hermano, le dice. Fíjese que él era un esclavo, pero aquí le dice, no ya como esclavo, sino más que un esclavo, como a un hermano y a un hermano amado. Especialmente para mí, le dice, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y luego le dice, si me tienes pues por compañero
Filemón, si yo, el apóstol Pablo, yo soy tu compañero y me consideras tu compañero, acéptalo. ¿Cómo me aceptarías a mí? Y luego le dice, y se te ha perjudicado en alguna forma, que ya se sabía entre ellos en qué lo había perjudicado, o te debe algo. O sea que obviamente Onésimo le debía saber cuánto a Filemón. Pero el apóstol Pablo le dice, o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Pues usted podría decir, pero ¿y Pablo qué tenía si el pobre hasta preso estaba? ¿A qué cuenta se lo iba a cargar? Pero aquí está cuando el apóstol Pablo le dice lo siguiente. Vea lo que dice, la seguridad de las promesas. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. No por decirte que aún tú mismo te debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. ¿Ve cómo Pablo no le pidió dinero? Le dice, permíteme este beneficio de parte de ti, ¿sabes cómo? Que si este te debe algo, acuérdate de todo lo que yo hice por ti, como ministro, y pónmelo a mi cuenta. Eso le está diciendo. No le está diciendo, mándame. ¿Y sabe por qué le digo que no le está diciendo eso? Porque el mismo apóstol Pablo dice en Efesios, o los filipenses, a los filipenses les dice, de todas las iglesias, solo ustedes, los filipenses, han colaborado conmigo en lo económico. Porque yo estoy acostumbrado, dijo el apóstol Pablo, a tener mucho, como a no tener, a comer bien, como hasta aguantar hambre. Pero entre todas las iglesias, le dice, solo ustedes, los filipenses, se preocuparon por mí. Es claro que no le está pidiendo dinero a Filemón, a los de Colosas, sino que le está diciendo, si te debe algo, cárgamelo a mi cuenta. Pero acuérdate de todo lo que Dios te ha dado espiritualmente a ti por medio de mí. Eso le está diciendo. Y luego le dice, y confío yo que seas obediente. En otras palabras le está diciendo, confío yo que obedezcas el mandamiento del Señor, que hay que perdonar. Concluimos con eso, vea lo que dice. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo, y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, le dice el apóstol Pablo. Yo creo que él sabía que él no iba a llegar. El apóstol Pablo sabía, no voy a poder ir a Colosas, de plano que algo me va a pasar. Pero como por consolarlo le dice al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, concluimos. Y aquí está, este verso 23 y 25 es a donde declara. Y podemos ver muy claramente que el que estaba pastoreando en ese momento era Arquipo, porque ve a quién lo saluda. Para despedirse le dice Pablo a Filemón, mira Filemón, te saluda Epafras, tu pastor, el que fundó la iglesia, que está aquí conmigo. Mi compañero de prisión en Cristo Jesús. No está claro si también habían metido preso a Epafras o lo estaba visitando. También Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Lo que vemos en esta carta, como le decía, la carta de Pablo a Filemón es la carta del perdón. Es una carta personalizada, dirigida a él, y le menciona todas las cosas que Dios ha hecho. Le dice, mira qué bonita familia tienes.
Mira a tu esposa, una mujer piadosa. Mira cómo te ha bendecido el Señor, te dio un hijo que es pastor. No te amargues por eso, Filemón. No te amargues. Recíbelo, perdónalo, restáuralo. Aquí yo ya lo restauré. Ahora recíbelo, restaura tu corazón, tu alma y goza de las bendiciones que Dios te da. No permitas que una ofensa que alguien te hizo amargue tu vida. Y ese es el mensaje que el Señor nos está dando. No permitas que porque alguien te ofendió te vas a amargar. Qué feo. Qué feo vivir así, ¿no? Imagínate ir a acostarte y, ay, ¿qué me hicieron? Levantarte, ¿qué me hicieron? Bueno, la voluntad permisiva de Dios, porque si Dios no lo hubiera permitido, no te lo hubieran hecho. Pero la voluntad de Dios y el mandamiento de Dios es que aprendamos a perdonar. Y el ejemplo está muy claro, ¿no? Es bíblico, quedó escrito no para que sepamos lo que pasó entre Filemón y Onésimo, sino que quedó escrito para que aprendamos nosotros a obedecer el mandamiento del Señor. Amén. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él toque esos corazones y que te restaure y nos restaure, mi hermano, porque necesitamos restauración todos. Todos los que estamos aquí necesitamos la restauración del Señor. Necesitamos que Él venga y toque nuestras vidas y nuestros corazones. Oremos. Dile, Señor, yo te agradezco por la vida que me das. Y te pido, Señor, que cada vez que yo lea tu palabra, cada vez que yo oiga tu palabra, yo sea sensible a tu voz. Y que aprenda, Señor, a cumplir tus mandamientos. Como tú lo dices, el que me ama, guardará mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos, mi Padre vendrá a él y hará morada en él. Y yo también vendré y haré morada en él. Señor, ayúdanos. Limpia hoy nuestros corazones. Ayúdanos a ser obedientes y a perdonar, no porque sintamos hacerlo o porque querramos hacerlo, sino a perdonar, Señor, porque tú no lo mandas. A ser hijos agradecidos, ver todas las bendiciones que nos has dado, pero también ser hijos obedientes. Pedimos en el nombre de Jesús por los que estamos aquí, todos nosotros, que nos des un corazón perdonador, y por todos los hermanos que nos van a ver en cualquier lugar del mundo, que tu palabra llegue y que les des un corazón perdonador, para que ellos puedan estar, Señor, en tu voluntad, siendo felices, siendo obedientes, y podamos así, Señor, ir conociéndote cada día más. Limpia nuestros corazones hoy. Limpia, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma. Rocéanos con la sangre de Cristo y danos la unción, ese aceite de la unción de tu Espíritu Santo, la guianza. Y límpianos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados que hemos cometido contra ti, Señor, de palabra, de pensamiento o de hecho. Perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo rogamos y pedimos, Señor, que vengas a este lugar
y que toques nuestro corazón. ¿Te puedes poner de pie y cantamos este canto que dice así? Levantando tus manos, dile: Señor, en tu presencia estamos. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice al que tienes al lado. Bendice al que tienes al lado. Dile: Señor, bendice a mi hermano, a mi hermana, si es tu familiar, mi madre, tu hermano, tu hermana, tu sobrino, tu nieto, tu esposo, tu esposa. Señor, bendice las familias en el nombre de Jesús. Dice así: tú que estás sentado en medio de serafines, Jesús, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Dile a él, díselo a él. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, Jesús, tú que eres aclamado por tu iglesia, dile: ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Dile: ven a mi vida, a mi corazón, ven a mi familia. Ven a este lugar. Ven a esta iglesia, Señor. Llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, oh Señor, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, Jesús, tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Dile, iglesia, díselo a él. Con tu corazón levanta tu voz y dile: ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Oh. Ven a este lugar. Dile: lléname, Señor. Llena hoy mi vida, oh Señor. Levanta tus manos. Dile: Señor, llena mi vida. Llena mi corazón de amor, de comprensión y de obediencia, para que yo, Señor, pueda cumplir tu voluntad y podamos perdonar y podamos ser perdonados por ti. En el nombre de Jesús, digámoslo. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar.
Dile, ven a este lugar, Señor. Levanta tu corazón a Él y dile, ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Gracias. Sí, Señor, ven y muestra tu misericordia y tu gloria sobre tu pueblo. Que el Señor tenga misericordia de ti, que el Señor te ayude y que el Señor haga resplandecer su hermoso rostro sobre ti, pueblo de Dios. Gracias, Señor. Amén. Quedamos despedidos. Que Dios les bendiga. Un aplauso al Señor. Y nos vemos en nuestra próxima transmisión para los hermanos que nos ven. Dios los bendiga.